Antes de analizar el posible cumplimiento escatológico o final, insistimos con un concepto que es fundamental de tener en cuenta y es el tiempo presente e inicio de la profecía. En el caso de Apocalipsis 12, es el inicio de la profecía, se ubican los días de Cristo y el presente en los periodos de persecución papal. En Apocalipsis 13, la profecía inicia en el momento en que la bestia recibe la herida de muerte en una de sus cabezas y el poder es traspasado a las potencias europeas que gobiernan en conjunto con los Estados Unidos. En tanto, Apocalipsis 17 amplía detalles en el momento de la bestia, no es, pero está en el preciso momento para surgir del abismo para ir a perdición. Ahora, en cuanto al cumplimiento escatológico, es necesario poner de manifiesto que mucha de la historia que ha ocurrido en relación al papado se repetirá de manera escalofriante en el tiempo del fin. Elena de White dice: no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos, el mundo está agitado con el espíritu de guerra, pronto ocurrirán las escenas de angustias que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Escenas semejantes a las que se describen en estas palabras ocurrirá. Muchas de las profecías de la Biblia tienen doble cumplimiento, uno histórico y uno mucho más asombroso y exacto al final de los días. Mateo 24 es ejemplo de ello. Cuando Jesús agrupa en una única profecía tanto las señales que destruirán la ciudad de Jerusalén como aquellas que nos darán en cuenta de su pronto regreso. Las iglesias de Apocalipsis son otro claro ejemplo donde lo que ocurre en el primer cumplimiento histórico nos enseña acerca de lo que ocurrirá luego y hasta el fin de los días, presentando las diferentes realidades que le tocará vivir a la iglesia y el mensaje que Dios tiene para ella en cada caso. Por esto, no hay que desesperar si algunos aspectos de la profecía no se terminan de entender en el cumplimiento histórico, porque podrían estar haciendo referencia a detalles de un majestuoso cumplimiento que tendrá lugar al final de los días. Pasemos entonces a analizar la interpretación escatológica de Apocalipsis 17:10, lo cual es el punto de la más importante en este análisis y para lo cual pedimos suma prudencia de su parte. La realidad es que, si bien en un análisis histórico podríamos asociar las cabezas de la bestia con los grandes poderes político-religiosos que habrá desde Babilonia hasta el fin del tiempo, siendo el papado una de las cabezas, en un sentido estricto del análisis profético. La bestia espantosa y terrible simboliza tanto en Daniel 7 y en Apocalipsis 12, 13 y 17. El accionar de Roma en la historia de la humanidad, por lo tanto, es el cumplimiento exacto de la profecía. Las cabezas de dicha bestia deben formar parte del gobierno romano. En este sentido, podemos observar que todas las características que nos da la Biblia en relación a la bestia espantosa y terrible hacen alusión a Roma, enfocándose principalmente en la Roma papal. Por ejemplo, cuando se dice que la bestia era, y no es, y será, y todo lo relacionado a la herida mortal, está hablando del papado. En cuanto anuncia el periodo de 1260 días que la bestia perseguirá a la mujer, también está describiendo el accionar del papado. A la luz de esta verdad, es que les presentamos este estudio, no para que lo crean, sino para que lo analicen. La traducción Levatrituso de la Biblia dice que para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer y también simboliza a los 7 reyes, 5 han caído y 1 vive,
y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue, durará poco tiempo. La propia Biblia nos está dando los dos significados para un mismo símbolo. Las 7 cabezas, el símbolo, simbolizan 7 colinas y 7 reyes. En relación a las 7 colinas, es sabido que se trata de las 7 colinas de Roma. En la propia Biblia católica que acabamos de leer, por ejemplo, dicen los comentarios al pie de la página que se trata de las 7 colinas de Roma. Por esto no fue suficiente. Veamos 2 evidencias adicionales. La escritura Elena de White confirma en su libro El conflicto de los siglos que Roma es la ciudad de las 7 colinas, al citar la palabra que dijo Lutero cuando éste aún era sumiso a la iglesia papal. Finalmente, vislumbró en lotenanza, es decir, desde lejos, la cual de las 7 colinas, con profunda emoción, cayó de rodillas y levantando las manos al cielo, exclamó: «Salve, Roma Santa». Por otro lado, si haces una simple búsqueda en Google, escribiendo Ciudad de las 7 Colinas, es claro que Roma es mundialmente conocida como la Ciudad de las 7 Colinas. Esto confirma en primer término que uno de los 2 significados que da la Biblia en relación a las 7 cabezas hace exclusiva referencia a Roma, describiendo el lugar geográfico donde se sienta la mujer. ¿Qué mujer? La mujer ramera que comanda la bestia en Apocalipsis 17. Pero si la bestia espantosa y terrible representa a Roma, ¿a quién simboliza la mujer ramera que comanda la bestia? Apocalipsis dice en el mismo capítulo 17, la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es un dato importante y me intriga a relacionarlo con el momento o el presente de dicha profecía, que tal como lo mencionamos, trata sobre el periodo en que la herida mortal es curada, porque si tomamos en el año de 1798 como en el momento en el que el papado sufre la herida de muerte, cuando Napoleón Bonaparte toma en cautiverio al Papa Pío VII y precipita la pérdida de los estados pontificios y el poder temporal de la Iglesia romana, debemos tomar el año 1929 como el momento en que empieza a curar la herida de muerte, cuando Benito Mussolini, a través del Pacto de Letrán, le devuelve parte de los territorios confiscados y reconoce la Santa Sede, o Ciudad del Vaticano, como Estado independiente. Entonces, si la mujer que comanda la bestia de Apocalipsis 17 es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra, la profecía podría estar indicando que a través del reconocimiento de la Ciudad del Vaticano como Estado independiente, la bestia cobraría el poder que ejerció en la Edad Oscura. Porque si tomamos en cuenta que desde que se le reconoce la soberanía y la autonomía a la Ciudad del Vaticano, ciudad que actualmente reina sobre los reyes de la tierra, los papas, que en ese momento eran obispos de Roma, pasan a ser ahora, una vez reconocida la Ciudad del Vaticano como Estado independiente, los papas se transforman en reyes del Vaticano sin que nadie pueda juzgarlos independientemente de lo que hagan. Los tribunales de los demás estados deben reconocer la soberanía de la Ciudad del Vaticano y no entrometerse. Y dentro de el mismo Papa es el juez supremo, considerado inefable y de imposible juzgamiento humano por ser, según ellos, el representante de Dios en la tierra. ¿Se fijan cómo todo se va uniendo? Porque el nombre de esta mujer puede aplicarse también a aquellas confesiones religiosas que salieron de Roma, pero que han seguido sus mismos métodos de enseñanza. Babilonia hace referencia de manera directa a la Roma papal. Elena de White dice en relación a esto: la mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones, y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras. En profecía dice: vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, que
Declara además que Babilonia es aquella gran ciudad, la que tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Pasando en limpio, lo que estamos tratando de demostrar es que hay clara evidencia que demostraría que las 7 cabezas de la bestia pertenecen o están ligadas a Roma. Ahora sí, de acuerdo a la Biblia, las 7 cabezas, además de simbolizar las 7 colinas de Roma, hacen referencia a 7 reyes. ¿Quiénes son estos? Pues en esta interpretación escatológica representan a 7 papas, reyes que iban a existir desde el momento en que empieza la profecía, es decir, desde 1929, cuando el Tratado de Letrán se comienza a curar la herida mortal y el papa es considerado por primera vez rey de aquel nuevo estado de 44 hectáreas y la Biblia describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En ese sentido, queremos hacer notar algunos antecedentes bíblicos proféticos que demuestran que Dios más de una vez hizo predicciones de este tipo, vinculando hechos de gran trascendencia a la vida o a los reinados de algunas personas. Consideremos algunos casos. El primero es cuando Dios le reveló a Enoc la destrucción de la tierra por medio del diluvio. En aquel momento, la vida de su hijo Matusalén fue puesta como oráculo de la profecía. Su vida sería el tiempo que Dios consideraría a aquella generación malvada para que se arrepintiera de sus pecados, y esto quedó reflejado en su nombre, dado que Matusalén significa cuando muera será enviado. Así que en el año 1656, desde la creación a los 969 años, Matusalén, el ser humano que curiosamente más vivió sobre la tierra, murió. Y luego, en ese mismo año, vino el diluvio. Por favor, no deje de anotar la importancia de este antecedente, dado que el diluvio representó para aquella generación lo que representa el fin del mundo para la nuestra. Es más, Jesús dijo que en su venida sucedería como en los tiempos de Noé. Un segundo ejemplo lo encontramos en la profecía de Daniel 2, cuando Daniel revela a Nabucodonosor que él era representado por la cabeza de oro. Dice el texto: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y te los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. También en la profecía de Daniel 7 aparece otra bestia semejante a un leopardo que tenía 4 cabezas. El leopardo, según el método de interpretación bíblica histórico-gramatical, representa a Grecia, y las 4 cabezas a Casandro, a Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. 4 grandes generales de Alejandro Magno que se repartieron el poder luego de su temprana muerte. En este sentido, notemos que además de este antecedente donde las cabezas de una bestia representan a personas específicas que tomarían el poder, notemos que la bestia de Apocalipsis 13 también se parece en parte a un leopardo, por lo que no sería descabellado pensar que sus cabezas también simbolizan el accionar de personas específicas en la historia de su gobierno. Además, Daniel 8 se profetiza sobre Alejandro Magno diciendo: el macho cabrio es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero.
dándose aún más detalles a la profecía de capítulo 11 cuando dice: «Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido sobre los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, no según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos», haciendo referencia a sus 4 generales que tomarían el poder. Otro caso se encuentra en la profecía de Daniel 11, cuando dice: «Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, las que todos ellos, al hacerse fuerte con sus riquezas, se levantarán a todos contra el reino de Grecia». Esta profecía también se cumplió a la perfección. Cuando fue dada, Ciro era rey de Medo-Persa, y los 3 reyes que le sucedieron fueron Cambises II, Esmerdis y Darío I el Grande, y el cuarto fue su hijo Jerjes, quien por el 481 a.C. lanzó una gran invasión contra Grecia, pero luego de algunas conquistas fue derrotado. Constando estos acontecimientos, donde Dios relaciona tan grandes acontecimientos a la vida de estas personas, creo que no deberíamos desechar tan prontamente la interpretación de los reyes, de los 7 reyes como 7 papas reyes que se sucederían desde la época que comenzó a curar la herida mortal, es decir, cuando se le otorgó al obispo de Roma el título de rey y se le concedió un estado de 44 hectáreas. Instrumento clave en la reconstrucción de poder como centro de operaciones, representación diplomática en todo el mundo y como escala obligatoria para los reyes y gobernantes de la tierra. Personalmente siempre he tomado con pinzas esta interpretación y de ninguna manera basaría mi fe en ella. Sin embargo, y ante lo ocurrido con la erupta extraña y renuncia de Benedicto XVI, todo comienza a cobrar sentido. Y aquellas cosas que no se podían comprender en otros tiempos ahora parecería clarificarse de manera majestuosa, como lo veremos a continuación. Pero antes de analizar los papas que han habido y de qué manera estos cumplirían las profecías, es necesario tener presente que una cosa es el momento que marca el inicio de la profecía y otra es el momento que representa el presente de la profecía, dicho en otras palabras. La profecía de Apocalipsis 17 comenzaría en 1929, cuando la herida mortal comienza a sanar, pero el presente de la profecía se encuentra en el periodo cuando gobierna el 6º rey. Dado a que dice, las 7 cabezas también simbolizan los 7 reyes, 5 han caído, uno vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. Por eso tenemos que tener en cuenta los papas que han habido, desde que en 1929 se constituyó el Estado del Vaticano, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Los reyes o reinos simbolizados, las 7 cabezas, serían Pío XI, que reinó desde 1922 hasta 1939, fue el papa que firmó los tratados de Letrán y que obtuvo el Vaticano como Estado independiente. Pío XII, que reinó desde 1939 hasta 1958. Juan XXIII, desde 1959 hasta 1963. Pablo VI, que reinó desde 1963 hasta 1978. Y Juan Pablo I, que gobernó algunos días desde 1978. Estos primeros 5 reyes constituirían lo que se conoce como los 5 reyes que han caído. El 6º sería Juan Pablo II, que reinó desde 1978 hasta 2005 y sería el que es decir, que señalaría el presente de la profecía. El 7º, Benedicto XVI, que reinó desde el 2005 hasta el 2013 y representaría el que sería necesario que dure breve tiempo, o en palabras similares, un tiempo abreviado. Y Francisco sería el 8º rey, el que es de otro los 7 y va a la perdición. Representaría el papa que gobierna en el momento en que la bestia resurge en todo su esplendor. Ahora, ¿por qué Juan Pablo II constituiría en el presente la profecía?
porque en verdad fue el Papa que marcó el punto de inflexión, el antes y después, en lo que se hace el resurgimiento de la bestia como maravilla que eclipsa la adoración de los hombres. Juan Pablo II fue el Papa que catapultó la imagen de la bestia en la mente de las personas y en el escenario geopolítico mundial. Mira cómo lo presenta Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple completancia global intensa sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, sino somos las apuestas. Por lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de las 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra al comienzo del tercer milenio. Además de la significativa histórica del pontificiado de Juan Pablo II en el resurgimiento de la Iglesia romana en la geopolítica mundial, este Papa también recibió una herida de muerte, algo que causó conmoción mundial y que al curarse de ella lo catapultó victorioso al escenario geopolítico mundial. Ahora, ¿qué decir en cuanto al séptimo rey, aquel que era necesario durar breve tiempo? Lo que sucedió con Benedicto XVI y su precipitada renuncia ¿no cumple la profecía a la perfección? ¿No fue acaso necesario que se le acorte su mandato y que se coloque otra persona como cabeza visible de la Iglesia romana por diversas causas? Cambio de la imagen papal por un rostro más amigable y popular, intento de tapar los escándalos morales de toda índole desde la máxima esfera de poder de esta Iglesia. No sé. Desconocemos cuáles hayan sido todas las causas por las cuales fue necesario acortar el mandato de Benedicto XVI, pero lo cierto es que en esta parte de la profecía también se cumpliría la perfección. ¿Y qué decir en cuanto al octavo, el que es de entre los 7 y va a la perdición? Aquí la Biblia anticipó que el octavo rey o reino surgiría de entre los 7, pues el reinado de Francisco ha surgido dentro del reinado de Benedicto XVI. De hecho, los propios analistas papales ven 2 papas y no uno gobernando la Iglesia romana. Consideremos, por ejemplo, esta publicación de una agencia católica de noticias Así Prensa. En la profecía de Daniel 8 se describe este mismo concepto. Podremos ver que Gabriel irá explicando la visión al profeta. En un determinado momento saltará la seguidilla de reinos al final de la historia a la figura del último rey que gobernaría la tierra antes del regreso de Cristo. En la época, cuando los transgresores lleguen al colmo, dice, en cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos que se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar al engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Si bien podemos reconocer todo esto podría aplicarse al papado, en su conjunto es notable la aplicación específica que podría estar dándose al final de los días con el reinado de Francisco. 5 veces se le repite a Daniel con diferentes palabras que eso
era para el tiempo del fin, para el tiempo cuando los transgresores lleguen al colmo. Cristo no reveló el día ni la hora en que vendría, pero sí dijo, así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará de esta generación sin que suceda todo esto. Pregunto, ¿esto abriría la puerta que aunque no podamos saber el día ni la hora del regreso de Cristo, sí podamos estar seguros de pertenecer a la generación que lo verá volver? ¿Podría la generación final distinguir con nombre y apellido al hombre impío, al ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegarse a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida? No se te olvide suscribirte a nuestro canal para más contenido. Eso me ayudará mucho. Así que mi deseo es que Dios los bendiga. Yo subo estos videos para que ustedes aprendan o para que ustedes analicen también. No es motivo de doctrina, sino solamente de análisis. Usted puede analizar y dar su punto de vista. Dios los bendiga.